Bienvenidas. En esta semana toca ya el tema 9, que es el último tema de nuestra primera parte del curso Jesús de Nazaret. Es el Sermón de la Montaña. Es tan interesante y tan grande el mensaje y el contenido de este Sermón de la Montaña que lo vamos a ver en 2 sesiones, esta semana y la siguiente. Como bibliografía tenemos el libro de Jesús de Nazaret del Papa, el capítulo 4. ¿Qué es el Sermón de la Montaña? Lo vemos en Mateo 5. Entonces, el Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos. Es un judío hablándole a judíos. Y por lo tanto va a catequizarlos a ellos. ¿Qué es lo que un judío necesitaba saber? Pues un judío definitivamente necesita saber que el Mesías es Jesucristo. Y para eso empieza Mateo 1 con su genealogía, porque el Mesías tenía que ser descendiente de David. Entonces en el primer capítulo no pierde el tiempo y pone la genealogía, de dónde venía Jesús. Y después también, para que se convencieran de que era el Mesías, tiene que ir checando con el Antiguo Testamento. Miren, esto hizo Jesús porque la profecía de Isaías decía esto, porque la profecía de Daniel decía esto, porque Jeremías nos dijo esto otro. Y todo esto se está cumpliendo Jesús, por lo tanto Jesús es el Mesías. Entonces cuando lean a Mateo, siempre acuérdense que es un evangelio escrito para catequizar a los judíos, para convencer a los judíos de que Cristo es el Mesías esperado de tantos siglos por los israelitas. En el tercer capítulo de Mateo nos va a narrar el inicio de la predicación de Jesús, que inicia con el bautismo, como ya vimos. Y en el cuarto capítulo nos va a narrar las tentaciones, que también ya fue un tema cubierto durante este curso. ¿Y cuál es la clave de la predicación de Jesús de acuerdo a Mateo? Pues convertíos porque el reino de Dios está cerca. Esta frase es sumamente actual, nada más que nosotros ahora la decimos en presente. Convertíos porque el reino de Dios está aquí, ya no está cerca. Nosotros ya tuvimos la fortuna de nacer después de que Cristo vivió entre nosotros y murió una muerte de cruz. Es decir, ya estamos salvos. Entonces tenemos que convertir nuestros caminos de pecado a caminos de seguimiento de Cristo para llegar a nuestro último fin, que es estar cara a cara con Dios nuestro Señor. Y en el quinto capítulo tenemos esto, el Sermón de la Montaña. Sermón de la Montaña es una serie de conceptos que Cristo nos da, que seguramente no fueron en un solo sermón y de una sola sentada, sino que han de haber sido varias pláticas de Jesús. Pero no importa, Mateo las congrega en una sola plática para precisamente darles ese poder, esa fuerza que tiene el Sermón de la Montaña. Mateo 5 definitivamente es, en mi gusto, mi sermón favorito. Dice, Jesús se sienta en la cátedra propia de un maestro. Jesús toma posesión, como quien toma posesión de un trono. Y en la cátedra, es decir, él habla como quien tuviera autoridad. Entonces Jesús, imagínenselo, en el monte, acuérdense que todos los montes del Antiguo Testamento son relativamente pequeños, no son como los nuestros. Se sienta ahí con toda la gente que lo estaba escuchando abajo y cerca de él. Y él está dando cátedra, es decir, nos está diciendo de qué se trata la vida, para qué fuimos creados y cómo es que se puede gozar esta vida. Entonces se convierte en el maestro de Israel, pero ahora también en el maestro de todos los hombres. Recuerden que Cristo vino a hacer esto universal. Ya no era solamente su pueblo elegido, sino era todo el pueblo de Dios.
El Papa Ratzinger nos da una definición preciosa de lo que es ser discípulo. Recuerden, por un lado tenemos a los apóstoles. Esos son los 12 apóstoles, más Matías y San Pablo, y nada más. O sea, porque para ser apóstol necesitas haber conocido a Jesús personalmente. Pero discípulos podemos ser todos, es decir, depende de nosotros. Si nosotros queremos que el reino de Dios entre en nuestras almas, entonces le damos la bienvenida y somos sus discípulos. Pero para ser discípulos se necesitan 3 características. Primero es escuchar la palabra, después hacerla nuestra y por último actuar en consecuencia. Entonces nosotros tenemos que pedir primero que nada el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es ese don que Dios nos da de gustar de la palabra, deleitarnos al estar leyendo las Escrituras y decir, wow, este Dios que tenemos es verdaderamente magnífico, es sensacional. Vean qué enseñanzas, qué manera de vivir, qué coherencia tan absoluta de vida. Después hacerlo nuestro, es decir, a mí me convence es que está diciendo Cristo nuestro Señor. Yo voy a vivir de acuerdo a estas enseñanzas, a estos principios fundamentales y absolutos. Y el último paso, que definitivamente es el más difícil, actuar en consecuencia, es decir, tener una vida coherente. Todos los actos de mi vida deben de ir de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. Todas mis decisiones las debo de tomar para que me hagan llegar a Dios en el final de mis días. Si tomo una decisión diferente, pues me estaré desviando del objetivo principal. Entonces, ¿tengo como objetivo principal de mi vida el llegar a Dios nuevamente? ¿Ese es el objetivo que verdaderamente tengo? ¿O tengo algún otro como el placer, la comodidad, el dinero, el poder, la fama, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que ver en este Evangelio de San Mateo si verdaderamente quiero ser discípulo. Porque como vamos a ver más adelante, solamente el discípulo puede entender Mateo 5. Todo empieza en la montaña, en el nuevo Sinaí. Recuerden, la montaña es sumamente significativa, el Sinaí, porque ahí Moisés y Dios hacen la alianza. La rompen al rato, pero la hacen al fin y al cabo. Sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que nosotros debemos de hacer con Dios. Es una montaña llena de paz. Elías nos enseña que a Dios se le encuentra en el silencio. Por eso es tan importante hacer nuestro espacio de silencio en nuestras vidas. Todas las mañanas al levantarnos, por ejemplo, en vez de prender la radio y la tele, quedarme en silencio un rato, inclusive mientras hago mi aseo personal, pero pensando en Dios nuestro Señor y cómo vamos a atacar este día con misericordia y con bondad. Pero Dios está presente también en el huracán y en el terremoto, como la cruz cuando Dios sufre, y en el fuego, que en ese fuego del amor del crucificado. Es decir, el católico tiene que ser ardiente, tiene que estar ardiendo por dentro con ese amor que Cristo nos enseñó. En el Antiguo Testamento, el pueblo dice a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pues si nos habla el Señor, moriremos. Existía la creencia de que si veías a Dios, te morías. Y es lógico, o sea, nosotros cuando vamos a ver a Dios sin velo, lo vamos a ver en la otra vida. Aunque ahora, como Cristo nuestro Señor encarnó, Dios nos habla de cerca, nos habla de hombre a hombre. Pero su mensaje no deja de ser duro. Para muchos, el mensaje de la cruz es más insoportable que el trueno de Sinaí fue para los israelitas. La cruz. Un hombre muerto. Un hombre asesinado por sus fechorías. Eso es lo que quería decir la cruz. Pero para nosotros, los cristianos, en esa paradoja tan impresionante, representa a un Dios amor, a un Dios que está dispuesto para morir por nosotros. Por eso es que la cruz hizo tanto escándalo, porque no es el concepto que tenemos un Dios lo tenemos siempre glorioso, poderoso, omnipotente, arriba, en comando,
y nunca lo tenemos como un Dios humilde, un Dios amor, que puede y es capaz y fue capaz de morir por nosotros. Es lo fabuloso de nuestra religión. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que muere por nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios nos habla en nuestra vida como cristianos? Pues precisamente sí, morimos, pero morimos al egoísmo, morimos al pecado. Recuerden por eso el bautizo. Entras en el agua para morir al pecado y renacer a la gracia. Ese es el gran don que Dios nos ha dado al morir después de que Él murió, porque murió y nos abrió la gloria. Podemos ya acceder a su reino. Entonces, nosotros tenemos que definitivamente hacernos conscientes de que en el bautismo morimos al pecado y tratar día a día de no pecar, tratar día a día de no ofender a ese ser que tanto nos quiere. ¿Con qué derecho nosotros ofendemos a alguien que tanto nos ha dado? Pues todo lo que somos y todo lo que tenemos viene definitivamente de Él. A un ateo mismo lo debe de comprender. Todo lo creado es creado por Dios. Entonces, nada, absolutamente nada, nos pertenece a nosotros. Solo reflexionando sobre el texto se puede disfrutar y valorar en su totalidad. Es decir, tenemos que leerlo todo y verlo desde un poquito atrás y decir, mira, qué mensaje más fabuloso. Porque no es nada fácil entender las bienaventuranzas, hay que entenderlo desde el punto de vista de discípulo. El sermón de la montaña es el nuevo Torah, que para entenderlo tenemos que estar en comunicación con el Padre, en comunión con el Padre. San Lucas nos brinda otros matices de ese sermón también y lo escribe, ya que lo escribe él a los cristianos que anteriormente eran paganos. Entonces, como San Lucas tiene otro tipo de audiencia, pues le da un ángulo diferente. Pero son las mismas bienaventuranzas, es el mismo mensaje de alegría y de esperanza. Pero en ambas menciones, el Sermón de la Montaña está dirigido a todo el mundo, en el presente y en el futuro, pero exige ser discípulo. Y solo se puede entender y vivir siguiendo a Jesús, caminando con Él. O sea, cómo hace énfasis el Papa Ratzinger todo el tiempo de que no podemos entenderlo si no caminamos con Él. El catolicismo se entiende desde dentro, siendo iglesia, siendo comunidad, viviendo el servicio, viviendo el amor de Dios nuestro Señor. De otra manera parece una locura, parecería que estamos locos, como cuando los mismos israelitas le decían a su madre que estaba loco, que había perdido la razón. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas que no hacían en el pasado. Ese amor tan grande que Jesús tiene por nosotros es difícil de entender, sumamente difícil de entender. Y a los judíos les costaba trabajo, a los mismos apóstoles era difícil entenderlo. Acuérdense de Santiago y Juan, que ya yendo hacia Jerusalén para que Cristo muriera en la cruz, le piden que ellos ser la mano derecha. No sabían todavía o no les había entrado el concepto de servicio, el cual lo entienden perfectamente en el jueves santo cuando Dios les lava los pies. Ahí sí ya entienden que el cristiano está hecho para servir y no para ser servido. Primeramente tenemos que dejar claro que el decálogo para Jesús es sumamente importante y lo da por un hecho y lo refuerza. Es decir, Cristo nuestro Señor habla con autoridad, dice, habéis oído, pero yo os digo. Pero eso no implica que borra lo anterior, no, aumenta, es decir, nos eleva la vara. Primero teníamos primero teníamos los mandamientos, perfecto, son 10 mandamientos, hay que cumplirlos, hay que vivir así para poder vivir en una sociedad en armonía. Pero ahora nos va a dar las bienaventuranzas, es el siguiente escalón hacia la felicidad. Y lo dice muy claro en Mateo 5, ¿no creéis que he venido a abolir la ley o los profetas? No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra
que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y qué impresionante que la Iglesia ha hecho esto. Ha conservado las Escrituras perfectamente durante 2000 años. Se dice fácil, pero es algo verdaderamente increíble. Si queremos ver a la Iglesia positivamente, veámosla desde ese punto de vista. O sea, ha conservado el mensaje de Dios durante 2000 años intacto, es decir, sin variar una tilde de la ley. Por fin llegamos al quinto capítulo, las bienaventuranzas, ¿sí? Viendo a la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. De igual forma las encontramos en Lucas. ¿Qué nos dice Lucas? Alcanzando los ojos a sus discípulos, dijo: Vean cómo dice hacia sus discípulos: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y Lucas añade estas: Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, porque de ese modo trataron sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tenéis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de ese modo trataron su padre a los falsos profetas. Esta parte de Lucas es muy difícil de entender si lo leemos nada más por encima. Es decir, tenemos que leer, como decía el Papa Ratzinger, esto desde arriba, englobándolo todo y analizándolo con mucho cuidado. Porque ¿qué le pasa a Cristo? No quiere que seamos ricos, no quiere que comamos, no quiere que riamos, y no quieren que hablen bien de nosotros. Se le botó la canica, como decían antes en el Antiguo Testamento. Bueno, lo vamos a ver esto con mucho cuidado. Entonces se dirige a sus discípulos. Entonces la pregunta es: ¿yo soy discípulo? Porque si no soy discípulo, esto me va a parecer una verdadera locura. Entonces volvemos a la paradoja. Se invierten los valores, ¿sí? Es un mensaje escatológico y presente a la vez. O sea, estamos hablando del futuro y del presente. El que lo vive, vive ya un pedazo de cielo. Esto es sumamente importante. O sea, el saber, entender que las bienaventuranzas a ser vividas nos hacen ya vivir como se vivirá en el cielo. Vamos a vivir el servicio, vamos a vivir esa vida que Cristo quiere que vivamos. Él nos creó, Él vino al mundo a enseñarnos cómo vivir. ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué creemos que nuestra manera de vivir es mejor? ¿Por qué estamos tercos en que el placer y la comodidad son mejores que el servicio y el amor?
¿Por qué si hemos visto a tantos santos, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Juan Diego, por qué si vemos a esa gente vivir tan feliz, por qué nos queremos nosotros terquearle y creer que nosotros podemos ver el camino mucho mejor de lo que Cristo lo ve? Y podemos alegrarnos ante la tribulación, porque aunque haya sufrimiento, si en nuestro corazón hay paz, si en nuestro corazón hay esperanza, podremos ser felices dentro de ese sufrir, porque esta vida nos tocará sufrir, porque no nada más venimos a gozar, sino de cuando en cuando nos tocará sufrir. Pero principalmente debemos estar felices de vivir esta vida como a Cristo le gustaría. San Pablo en 2 de Corintios nos define a los católicos, ¿sí? Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están vivos, los sentenciados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobres que enriquecen a muchos y los necesitados que todos poseen. Son versículos preciosos. Si quieren, pausen el video y disfruten. Como les decía, el don de la sabiduría es disfrutar de la palabra. Disfruten de esta palabra, véanse ustedes incluidos en esta definición y verdaderamente gocen el ser católicos. San Pablo pasa del consuelo y promesa de las bienaventuranzas a la experiencia viva de su fruto al practicarlas. Es muy diferente leerlas y decir, ay, mira qué bien, a verdaderamente aventarse un clavado hacia las bienaventuranzas y vivir una vida bienaventurada. El que logra convertirse, el que puede cambiar de conjunto de valores, descubre su pequeñez para pasar a otra dimensión, donde verdaderamente se experimenta la felicidad. Sí, con Cristo nuestro Señor pasamos a otra dimensión, pasamos de nuestra naturaleza humana a compartir la naturaleza divina de Dios nuestro Señor. El ser humano es el único ser creado que puede cambiar de naturaleza. Ese es el gran regalo de Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza y cuando lleguemos al cielo participaremos de su naturaleza divina. Es una gran liberación cuando logremos dejar nuestros valores que tan el mundo nos ha metido, nos ha tatuado, cuando los logremos dejar y vivamos verdaderamente los valores de Cristo, el valor del amor y el valor del servicio. Y es al próximo, no es ir a África a evangelizar, es amar un poquito más a mi pareja, amar un poquito más a mis hijos, amar a los compañeros de trabajo, amar a mi familia más lejana, etcétera, ¿no? Es simplemente vivir una vida donde el otro me interesa. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Así se describe San Pablo en su carta a los Gálatas. ¡Qué preciosidad! Pablo entendió y verdaderamente Pablo era un discípulo. La cruz es el acto del éxodo, es decir, es el acto donde el amor toma en serio y llega hasta el extremo. Por ello es el lugar de la gloria, del auténtico contacto y unión con Dios, que es el amor. Cada que veamos una cruz nos debemos de acordar de eso, es la entrega total y absoluta de uno a los demás, empezando lógicamente por la pareja. En el matrimonio lo decimos, mi objetivo es que tú seas feliz, no que yo sea feliz. Entonces, entregar mi vida al otro. De eso es lo que se trata ser católico. Y esta paradoja es el resumen del Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas son un retrato interior de Cristo nuestro Señor. O sea, ¿quieres definir a Cristo? ¿Quieres decirle a otro quién es? Pues simplemente léele las bienaventuranzas. Mira, Cristo era pobre, Cristo era perseguido, Cristo era las 8 bienaventuranzas, porque Cristo verdaderamente así vivió esta vida
esta vida humana y la vivió feliz. Bien, pues vamos a dar comienzo a las bienaventuranzas. ¿Qué nos dice la primera? Por cierto, les digo, el Papa no toma las bienaventuranzas en el orden que las pone San Mateo, lo toma en otro orden por simplemente principios didácticos. Y nosotros, lógicamente, vamos a seguir el orden del Papa Ratzinger en su libro. Entonces, la primera, que ahí sí empieza por el principio, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre, ¿qué quiere decir? Pobre quiere decir humildad, cercanía de Dios, estar consciente de que soy criatura, primero que nada. No tener esa soberbia de querer ser más que Dios, ser feliz siendo su hijo, ser feliz siendo una criatura, pero una criatura que es amada plenamente. Eso es lo importante, sentirnos amados por Dios. Así como nosotros amamos a nuestros hijos, así Dios nos ama a cada uno de nosotros. No así, sino mucho más, porque su amor es infinito y su amor es perfecto. Son hombres que no alardean de sus méritos ante Dios, como el fariseo que decía, gracias Dios por no haberme hecho como este publicano. Mucho cuidado, porque sí tenemos ese problema. Nosotros los católicos de cuna hemos nacido en esta religión y la hemos dado por hecho. Y podemos llegar hasta creernos más que los demás. No, tenemos que ser humildes y agradecer diario a Dios haber nacido en la iglesia. Qué don más grande haber tenido una educación católica, una educación donde nos hayan enseñado quién es Jesús y cuál es nuestro objetivo o nuestro fin último. ¿Sí? Entonces, no alardear, sino dar gracias a Dios. Son hombres que saben pobres también en su interior. Sí, es un hombre que sabe estar solo en la intimidad con Cristo nuestro Señor, en ese interior, que más adentro todavía que nuestro interior está Cristo nuestro Señor. Hombres con manos vacías que se abren y dan. ¿Y por qué están vacías? Porque precisamente dan a diario. O sea, al cielo debemos llegar con las manos vacías, no con las manos llenas, porque nos vamos a vaciar aquí en la tierra. Vamos a dar todo lo que tenemos a los demás. La pobreza puramente material no salva. Cuidado, es que no hay que irnos con la finta. La riqueza no puede ser el objetivo de nuestra vida, no puede ser el apego. No podemos vivir en la mañana, nos levantamos pensando en dinero y nos acostamos pensando en dinero. Ese sería un apego, una esclavitud brutal al dinero. Pero el pobre puede ser igual. Si el pobre tiene envidia, tiene un corazón endurecido, se puede olvidar de Dios, porque también el pobre se puede levantar pensando que no tiene dinero y se puede acostar pensando que necesita el dinero. Es decir, la pobreza no es exclusivamente material. Lógicamente que la pobreza de San Francisco de Asís, que es una pobreza extrema, no es para todos. Es decir, Dios nos manda santos, santos que hacen las cosas hasta el extremo, como lo hizo Cristo nuestro Señor, y las manda para que veamos que el hombre es capaz de grandes renuncias. Qué importante es saber que otro hombre como yo, de carne y hueso, puede verdaderamente donarse a Dios en su totalidad. Para eso son los santos, para que mira, sí se puede. Pero sí debemos entender el poseer como servicio, pero sí debemos entender el poseer como servicio. Es decir, si Dios me ha dado riquezas, es para ponerlas al servicio de los demás. Y frente a la cultura del tener, contraponer la cultura de la libertad interior, creando así las condiciones de la justicia social. ¿Por qué tenemos problemas sociales en el mundo? Definitivamente es por el egoísmo. Es decir, si yo tengo una empresa, pues yo debo de repartir equitativamente las ganancias, no quedarme con ellas. Es el gran problema del capitalismo. El capitalismo, el dueño se queda con gran parte de las ganancias, cuando en realidad
se deben de compartir. ¿Para qué? Para vivir en armonía, para tener paz, porque si no, damos lugar a esas luchas sociales, las cuales nos van a quitar a todos la paz, que al fin y al cabo lo que todos queremos buscar es la paz. Entonces debemos de aprender a compartir. Si yo tengo mucho, pues tengo que dar parte de lo que tengo a los necesitados, a los que tienen en este momento la necesidad de mi ayuda. Ya en otro momento tal vez yo tenga la necesidad de su ayuda. Porque eso sí, cuando doy, debo de dar cara a cara, no debo dar hacia abajo. Toma una limosna porque yo soy poderoso y tú no. No, le doy a mi hermano y le doy a mi hermano y le digo, toma, hoy yo puedo, mañana tal vez tú podrás ayudarme. Y la iglesia es en definitiva la comunidad de los pobres de Dios. Ahí es donde la gente humilde, pero humilde de corazón, se reúne para rezar con su Dios, para gozar con su Dios. Recuerden que el sábado es el séptimo día que Dios decidió gozar con nosotros. Creó el universo, pero lo creó con un fin, que nosotros viviéramos con Él y gozáramos con Él nuestra vida. Vuestro es el reino de Dios, nos dice, para los pobres es el reino de Dios. Veamos esto en San Francisco de Asís, porque solo cuando se vive y se sufre a fondo sus palabras se pueden comprender. Definitivamente la bienaventuranza no es un ejercicio académico, sino es algo que hay que practicar, al igual que los deportes. Podemos estudiar 80 horas cómo jugar fútbol, cómo pegarle a un balón, sabernos todas las reglas, pero hasta que no nos paramos en el campo, hasta que no pisamos el pasto y golpeamos o intentamos golpear un balón, no vamos a saber de qué se trata el fútbol. Así las bienaventuranzas. Yo no puedo saber lo que es ser pobre hasta que practico el ser pobre. Tengo que tener libertad para servir, libertad para la misión. Recuerden, todos nosotros tenemos una misión, que para mí es muy sencilla. Es amar a nuestro próximo. Y todos debemos de tener una confianza extrema en Dios. Por lo tanto, San Francisco, ¿qué fue? Fue un correctivo para la iglesia de su tiempo. Dios manda a San Francisco para que la iglesia se diera cuenta de que estaba ya embebida en el poder y en la riqueza. Ahora tenemos un papa que se llama Francisco y también nos está diciendo lo mismo. Oye, ¿tus valores están bien alineados? ¿Tus valores verdaderamente van hacia la pobreza o al revés? Van buscando riqueza y bienestar, pero para ti, no para toda la humanidad. San Francisco vivía totalmente por Cristo y en Cristo. Es así como mediante San Francisco de Asís podemos vislumbrar el reino de Dios en la tierra. Él que veía hermana Sol, hermana Luna, hermano Lobo, o sea, él veía en la naturaleza como algo hecho por Dios, algo puesto al servicio del hombre, pero para cuidarlo, no para dominarlo bestialmente. Entonces San Francisco de Asís, nuestro ejemplo de pobreza. Después vamos a brincar a la tercera bienaventuranza. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. Moisés era humilde. Lo leemos en Números 12:3. Cristo es la humildad en plenitud. Él mismo nos lo dice en Mateo 11. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo era triunfante. Cristo entra triunfante en un burro. O sea, Cristo no entra en un caballo que era signo de poder, sino que entra simplemente, humildemente, en un burro a Jerusalén. Es el Rey de la paz y lo es gracias a su Padre. Qué impresionante, vean cuando lean el Evangelio que Jesús nunca se glorifica a él mismo. Siempre dice que todo lo que pasa, pasa gracias a su Padre. Él es solo un instrumento, Él viene a salvarnos, pero por orden y obediencia al Padre. Su reinado es universal, de mar
amar, lo dicen las Escrituras. Y la nueva realeza de Cristo, porque Cristo es Rey, pero ¿qué Rey? Recuerden que por cetro tiene la cruz y por corona tiene una corona de espinas. A Abraham le menciona la tierra prometida. Desde Abraham le dice que tendrán esa tierra. En el exilio Israel desea volver a esa tierra. Una vez que Israel se porta mal y es exiliado, pues lógicamente su anhelo era regresar. La libertad de adorar, eso es lo que implicaba para los israelitas la salida de Egipto. Los israelitas no fueron liberados materialmente, no, fueron liberados de la opresión de tener que pues adorar, digamos, a los reyes de Egipto. Ellos salieron al desierto y tenían a Dios presente entre ellos, en esa nube y en ese fuego por las noches. Dios estaba con ellos y lo podían adorar libremente. Ese es lo que significa la salida de Egipto. No nos vayamos a confundir. No lo sacó de la esclavitud material al desierto, a la bonanza material. Si muchos le decían a Moisés, vivíamos mejor en Egipto. Sí, materialmente sí, pero espiritualmente no. Entonces en el desierto vivían libres, libres para adorar a su Dios. Libertad que ahora mismo nosotros tenemos en México. Es fenomenal que podemos ir a una, otra y otra iglesia en 3 minutos, estar ahí y poder rezarle a nuestro Dios en cualquier sagrario. ¡Qué libertad más fabulosa! Los mismos norteamericanos no tienen a Cristo tan cerca. En su parroquia es una y está abierta a ciertas horas nada más, etc. Nosotros podemos llegar a visitar a Dios en el sagrario continuamente. La tierra se concede para que sea un lugar abierto a adorar a Dios. Entonces ahí vemos el concepto de tierra para Cristo nuestro Señor. Es un espacio vital donde podemos hablar con Cristo nuestro Señor. No es un posicionamiento material, no es un lugar de riqueza material. En Génesis vemos cómo la creación obedece a ese espacio para dar respuesta a su amor, un lugar de obediencia y libertad. Creó el universo para el séptimo día descansar. ¿Qué implica descansar? Gozar con nosotros de la creación. La paz tiende a la universalización de las fronteras y a un mundo nuevo, renovado por la paz que procede de Dios. Si vemos al mundo desde afuera, no vemos ninguna frontera, ¿verdad? La frontera la hemos puesto los hombres en nuestra gran envidia, en nuestra gran rivalidad que existe, ¿no? Ponemos las naciones y ponemos fronteras. Dios no puso fronteras, Dios quiere que no haya fronteras. Y eso pasémoslo a nuestras relaciones. Nosotros somos unos seres relacionales, es decir, nuestra felicidad depende de el éxito de nuestras relaciones. Que tanto amo yo a mi pareja, que tanto amo yo a mis hijos, que tanto amo yo a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis enemigos y a mis contrincantes. En ese éxito de relaciones es donde yo veré mi felicidad o no. Y es precisamente las bienaventuranzas las que me permitirán tener excelentes relaciones. Con el primer persona que tengo que tener relaciones es con Dios. Porque si no tengo una buena relación con Dios, no puedo tener buena relación con los demás. La tierra se concede para que ésta sea un lugar de obediencia, un espacio abierto a Dios, para que el país se libere de la abominación de la idolatría. Recuerden cómo Dios, al darles entrada a Canaán, no quería que se mezclaran con los demás. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que iban a caer en la idolatría. Y así lo hizo el pueblo israelita. Bueno, nosotros vivimos en este mundo y vivimos en un mundo mezclado con los demás. Pero debemos de saber vivir nuestros momentos de paz interior. ¿Para qué? Para poder marchar por este mundo
con un paso definido, con un objetivo perfectamente definido, es decir, llegar a Dios. Ese debe ser el objetivo de mi vida y para eso tengo que vivir en esta tierra, pero acordándome que no soy de esta tierra, como nos decía San Pablo y como dijo Cristo nuestro Señor. El sábado en la creación lo sabemos, Dios descansa porque quiere dejar un espacio para esa respuesta. La paz tiende a la superación de las fronteras, a un mundo renovado por la paz. Muy bien, ahora vamos a pasar a la séptima bienaventuranza. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Salomón, Shalom, paz. En Israel, en hebreo, si decimos Shalom, queremos esta paz, pero esta paz espiritual, total, absoluta. En sus días concederá la paz y tranquilidad a Israel. Promesa a David, hacer lo que el Hijo hace para así llegar a ser hijos de Dios. Esa es la manera, la fórmula para llegar a tener paz. La enemistad con Dios es el punto de partida de toda corrupción del hombre. Superarla es el presupuesto fundamental para la paz del mundo. Claro, si todo el mundo estuviera en paz con Dios, todo el mundo estaría feliz, todo el mundo estaría dispuesto a amar y a servir. Y tendríamos verdaderamente el Edén de regreso. Nuevamente viviríamos aquí en la iglesia, en la tierra, gozando de Dios. Viviríamos en comunidad. Bien con Dios, bien conmigo, paz a mi alrededor. Que haya paz en la tierra es voluntad de Dios y por lo tanto también una tarea encomendada al hombre. No es algo que nos va a bajar del cielo, es algo por lo que tenemos que trabajar. Pensemos en nuestro propio entorno, en nuestra propia familia. ¿Qué tanto yo busco la paz dentro de mi familia? ¿Qué tanto yo no soy el foco de discordia, el foco de intranquilidad? Entonces, procuremos ser un foco de paz, como es Cristo nuestro Señor, debe de ser el foco de paz de nuestras vidas. De ahí vamos a tomar agua, vamos a tomar fuerza del corazón de Cristo nuestro Señor para nosotros poder actuar en paz y tranquilidad en nuestro mismo hogar. Porque si en nuestro hogar hay paz, entonces podremos salir a dar paz. Pero si en nuestro hogar no hay paz, ¿cómo podemos salir a dar lo que no tenemos? Entonces, desde la mañana, ahorita no está yendo al colegio, pero cuando los niños van al colegio, ¿salen en paz? ¿Salen contentos? ¿O salen frustrados, regañados, etcétera? Hagamos que nuestro hogar sea un lugar donde exista la paz. Bien, la segunda bienaventuranza. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Hay dos tipos de aflicción. Lógicamente en la vida vamos a tener aflicciones. No estamos todavía en el paraíso o ya con Dios. Pero hay dos maneras. Perder la esperanza es una y no acostumbrarse al mal, conversión hacia Dios, es la otra. Y tenemos dos claros ejemplos. Dos personas traicionaron a Cristo nuestro Señor, Judas y Pedro. Judas, ¿qué pasó? Es la primera, perder la esperanza. Judas traicionó a Cristo, se dio cuenta, tal vez se arrepintió, pero en su desesperanza se ahorcó. Es decir, no creyó en el perdón de Dios. Ese es lo importante. O sea, no es hacer el mal, porque, Judas hizo un mal brutal. Vendió a Cristo nuestro Señor, traicionó a Cristo nuestro Señor. Pero después no creyó en su misericordia, no creyó en su perdón y se ahorcó. Y por otro lado tenemos a Pedro. Pedro también traiciona a Dios, es decir, lo niega 3 veces. ¿Por qué? Por miedo a morir. Es lógico, es natural. Nosotros cuántas veces no traicionaremos a Dios nuestro Señor. Cuántas veces no estamos en una reunión y hablan en contra de la iglesia, hablan en contra de nuestra religión y nos quedamos callados. Por miedo, por el que dirán, no sé por qué, pero siempre tenemos que hablar y defender a la iglesia.
y hay veces que no lo hacemos. En esos momentos estamos traicionando a Dios, estamos traicionando a Cristo nuestro Señor. Entonces no creamos que nada más Judas es el malo o Pedro es el malo, no. Está ahí escrito en las Escrituras para que nos demos cuenta de nuestro propio mal. Hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la ciudad. El católico debe de estar plenamente consciente de que el mundo no está bien y le debe de doler. Hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la ciudad. O sea, no es que vayamos a poder hacer algo por cada cosa, pero al menos que no estemos cómodos con lo que pasa, sino que nos duela que el ser humano sea así. No son borregos que nada más siguen a la iglesia ciegamente. Es que la iglesia dijo, no, somos gente que siente. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la clave de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, lo que Dios nos está diciendo es, yo quiero un corazón que sienta. Un corazón que sepa reír, que sepa llorar, que sepa sufrir, que sepa alegrarse. Pero un corazón que no esté cubierto de roca, que no esté ya protegido ante las ofensas sufridas. Tenemos que tener un corazón dispuesto, expuesto a sufrir, porque también de esa manera está expuesto a ser alegre, a ser feliz. La vida nos va forrando el corazón, protegiéndolo como con escudos para no ser lastimados. Pero cuando nos protegemos de no ser lastimados, también nos protegemos de ser amados, porque no dejamos que nadie se acerque a nosotros. Entonces, nosotros los humanos debemos de sentir y sentir esas abominaciones que hay a nuestro alrededor y tratar de hacer algo al respecto. Claro, no podemos nosotros, acabar con el mal en el mundo, pero sí podemos sentirlo, sí podemos sufrir por ellos, sí podemos tratar de cambiar algo. Y sufrir como le tocó sufrir a la Virgen. Cuando no se puede hacer absolutamente nada, la Virgen no dijo, al fin es Dios, al fin y al cabo no hay problema, hombre, al ratito se recupera, dentro de 3 días va a resucitar, me da igual. No, la Virgen, como madre de su hijo, sufre y sufre sobre medida. Bien lo decía Simeón, una espada ha de atravesarle el corazón. Entonces, nosotros igual debemos de sentir la necesidad, la pobreza que existe en el mundo y tratar de hacer algo al respecto, pero de perdida no crear inmunidad hacia esto que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo no es un virus como el COVID que hay que matarlo y se acabó. Lo que pasa en el mundo hay que ser sensibles a él y tratar de hacer algo. Afligido es quien no endurece su corazón ante el dolor, ante la necesidad de los demás. ¿Cómo le hacemos? Pues simplemente con excusas. Mira, ese que está pidiendo limosna ha de ser un vago. Ese nada más está ahí. ¿Por qué no se mete a trabajar? No juzgues. Tú obra con misericordia y a Dios se encargará del resto. Quien no abre su alma al mal, sino que sufre bajo su presión. Ejemplo, Juan Pablo II. Veamos a Juan Pablo II, veamos al Papa Ratzinger. ¿Ellos qué época vivieron? Vivieron la época que pues la gran mayoría de nosotros no vivimos, la Segunda Guerra Mundial. Y es más, ellos la vivieron en Alemania, en Polonia. Es decir, ellos sufrieron esa violencia tan impresionante de Hitler y sus nazis. ¿Y qué pasó con ellos? No acabaron frustrados, no acabaron odiando, sino al contrario. Ellos dijeron, si el odio puede hacer todas estas cosas tan impresionantemente malas, la respuesta es el amor. Y dedicaron su vida al amor. Vean cómo San Juan Pablo II perdona al que lo quiso asesinar. Entonces, son gente que comprenden que ese dolor que existe en el mundo solamente se puede sanar con amor. Entonces, tengamos siempre bien presentes a estos dos papas, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, como ellos supieron ver el odio y comprender que ese no era el camino.
y vivir una vida de amor para tratar de subsanar todo ese dolor infligido en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál es la recompensa? Serán consolados. Dios no puede padecer, pero se puede compadecer y consolar. Es decir, Él nos cobija con su amor. Cuando comulgamos, definitivamente Dios no es el que entra en nuestra alma, sino nosotros somos los que somos cubiertos por Dios. Dios es más grande que nosotros. Cuando comulgo, yo siempre me ubico como si Dios me estuviera abrazando, como ese momento en el que Juan puso o recargó su cabeza sobre el costado de Cristo. Así yo veo la comunión. Es Dios que me abraza y me dice, hijo mío, yo te conforto, yo te cobijo con mi amor, yo te voy a dar la fortaleza para salir adelante de todos tus problemas, conflictos o sufrimientos. El consuelo vendrá cuando el último enemigo se ha vencido, la muerte. ¿Sí? Ok, todos estamos esperando esa parusía, la segunda venida de Cristo nuestro Señor, donde vencerá a la muerte definitivamente. Entonces es el reino de Dios en su máximo esplendor, será el consuelo de todos los afligidos. ¿Ok? Pero por lo pronto nosotros podemos hacer nuestra parte para hacer que este mundo sea un mundo mejor, un mundo que sienta, no un mundo inmune, no un mundo egoísta donde solamente yo soy el que importa, sino yo como católico me debe de importar el otro. ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona que entre en contacto conmigo en este día. Ese es mi prójimo. ¿Y qué le debo a ese prójimo? Le debo el tener esa unión, ese amor por él, que vea que me interesa como persona, que no es un objeto más en mi vida, sino que yo soy una persona que se interesa por la otra persona. ¿Cómo me intereso mirándolo a los ojos? ¿Cómo me intereso con una sonrisa? ¿Cómo me intereso hablándole cortésmente? Tan sencillo como eso. Hagan el ejercicio si van caminando por la calle y saluden. En primer lugar, la gente los va a saludar con exactamente la misma frase que ustedes le digan, porque no está preparada la gente para el saludo, entonces nada más reaccionan. Buenos días tenga usted, buenos días tenga usted, te van a contestar. O sea, deben estar preparados para ese encuentro con las diferentes personas. Y se van a sorprender, van a ver en sus ojos cómo abren los ojos, cómo me está saludando, porque hemos perdido esa calidez en este mundo, en este Querétaro. Hemos perdido esa calidez que hace pocos años había. Vamos a recobrarla. Como católico debemos hacer ver a la gente que nos interesa como gente. Y es bien sencillo, es con un saludo que diga, me interesas, hermano. Bien, pues aquí le vamos a dejar. Nos vamos a quedar atrás de la bola número 8. ¿Ok? Entonces tenemos una semana para reflexionar sobre el Sermón de la Montaña, para ver si nosotros en nuestra vida las bienaventuranzas significan algo o es simplemente una página que me tuve que aprender en el catecismo y que me costó mucho trabajo. Las bienaventuranzas son el mensaje de Cristo nuestro Señor. Nos eleva la barra, nos enseña definitivamente que el ser cristiano es aquel que puede abrir su corazón a los demás, darse, entregarse. Eso es el cristiano. Pues bien, aquí lo dejamos y nos vemos la semana en que entra. Gracias.